ustedes, el pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez, la palabra que iluminará tu vida. Muy buenos días para todos, les bendigo poderosamente en Cristo Jesús. Espero que te hayas levantado muy bien, bendecido y en victoria. Te saluda tu pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez y agradezco a Dios por la bonita oportunidad que me da nuevamente de poder dirigirme a ti y extenderte las buenas nuevas de salvación. Hoy es jueves y como ya algunos conocen, saben que es una sección especial de la semana porque hablamos de temas profundos de la palabra de Dios. Y como siempre le pedimos la dirección al Espíritu Santo para que nos permita poder entender estos temas profundos, guardarlos en nuestro corazón, meditar en ellos para llegar al conocimiento de la verdad y poder ser libre por la palabra de Dios. En Cristo Jesús, amén y amén. El tema en el cual estaremos meditando hoy, que es un tema profundo de la palabra, voy a tratar de ser lo más explícito posible. Es un tema bastante controversial en los cuales muchas personas pueden llegar a tener diferencia de pensamientos y conclusiones. Para que usted pueda entender, vamos por favor a Deuteronomio 30, verso 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, lámpara a tus pies, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Este pasaje a lo mejor muchos lo conocen, saben que es donde Dios les está hablando al pueblo de Israel, pero al mismo tiempo nos habla hoy a nuestra vida en el tiempo actual sobre lo importante de tener en cuenta, de hacer la voluntad de Dios, de escoger el camino de vida, de escoger el camino de la obediencia y el camino del bien. Porque hay otro camino y el Padre Dios nos lo declara en este verso. Y es el camino de la desobediencia, de la maldición que lleva a la muerte. Ahora el Señor nos ha puesto a cada uno de nosotros a escoger. Quiere decir entonces que esto es un libre albedrío. Quiere decir que cada persona se hará responsable de sus decisiones. Esto demuestra una vez más que Dios nos hizo como seres especiales y diferentes a muchas cosas creadas por Él. Obviamente Dios quiere un amor sincero, genuino, una fidelidad auténtica. Quiere que nosotros no simplemente actuemos mecánicamente, sino que nosotros podamos amarles con un amor sincero. Pero ahora en este punto entonces se abre muchos paréntesis. Uno de ellos, la palabra de Dios nos dice que no somos nosotros los que buscamos a Dios, sino que Él nos busca a nosotros y que Él nos amó primero. Y el amarle no depende de nosotros, sino de su espíritu depositado en nosotros, que nos lleva a poder entender muchas cosas y de esta manera pues amarle como Él así lo espera de cada uno de nosotros. Entonces esto nos comienza a dar a entender que este asunto de el libre albedrío, de amar, de escoger, termina siendo un tema muy profundo y a lo mejor en nuestra capacidad humana simplemente puede ser difícil de entender. Por eso necesitamos la dirección del Padre. Mire, solamente tenga en cuenta algo antes de entrar en materia en este tema, es que Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Inmediatamente este pasaje nos está declarando que habrá muchas cosas que están fuera de nuestro alcance, pero que de alguna manera, a través de la palabra de Dios, que es un portal que nos abre para poder recibir la luz del Padre y poder ver con mucha más claridad, podemos comprender la intención del Padre en ciertos asuntos. Al comenzar mencionaba que este es un tema muy debatido porque muchas personas dicen el hombre no tiene libre albedrío, porque al final Dios hace su voluntad. Y otros dicen, pero el pasaje nos está diciendo que Dios nos ha puesto a escoger. Entonces, la pregunta que ponemos sobre la mesa es, ¿realmente el hombre tiene libre albedrío, sí o no? Y tal cual así se titula
la sección de hoy de Jueves de Aguas Profundas. Decidimos hablar sobre este tema porque verdaderamente es un tema muy incomprendido en el mundo actual. Porque ¿cómo puede el hombre tener libre albedrío si Dios puede lograr que cualquier persona haga lo que él desee? ¿O no es así? Por este pensamiento es que muchas personas llegan a cuestionar si realmente tenemos libre albedrío. Lo primero que tenemos que entender es que la palabra libre albedrío está relacionado con la capacidad de elegir por nosotros mismos lo que hacemos y lo que no hacemos. La Biblia da clara evidencia de que el ser humano posee libre albedrío. Ya lo leímos en este pasaje de Deuteronomio, que al mismo tiempo nos da a entender que Dios jamás interviene en esta capacidad de elegir de cada persona. El asunto y muchos temas profundos de la palabra de Dios está cuando leemos un pasaje y sacamos una conclusión de acuerdo a la interpretación bíblica, de acuerdo a nuestra capacidad humanamente. Pero no se nos puede olvidar lo que leímos en el libro de Isaías, que los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. No se trata de que entre un versículo y el otro haya alguna contradicción, porque debemos entender que Dios no es un Dios de contradicción y que no ha degenerado su palabra o la ha revelado para confusión, sino para todo lo contrario, para tener revelación y verdad y hacer ser libre de muchas ataduras. El asunto es que, como ya sabemos que son palabras y pensamientos más altos que los nuestros, entonces necesitamos de su dirección para llegar a la comprensión. Por poner un ejemplo, el libro de Proverbios, capítulo 21, verso 1, nos dice algo que parecería ser un poco opuesto a lo que ya leímos en el libro de Deuteronomio. Dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que él quiere, lo inclina. Rápidamente podemos notar de que este pasaje nos está ilustrando que al igual que Dios tiene el control sobre las direcciones de los ríos, también tiene el poder de influir en el corazón de los gobernantes y en la voluntad de los hombres para cumplir sus propósitos. Y esto nos comienza a abrir un poquito más el panorama para poder entender este tema. Debemos tener claro que Dios es el Dios juez, rey, soberano de toda la tierra, y que Él no se ha desentendido de los asuntos terrenales. Él sigue tomando el control pese de cualquier circunstancia que podamos ver, sea de guerras, sea de catástrofes naturales, sea de problemáticas sociales. Dios está en el control de todas las cosas y que seguramente todo está dentro de un plan profético. Y muchas cosas, de hecho, han sido profetizadas para anunciarnos a nosotros las verdades bíblicas, celestiales, y estemos conectados con lo que está sucediendo. Solamente pongámonos a pensar, si el hombre tuviera el control completamente de todas las cosas y una voluntad de hacer lo que quisiera, entonces muchos llegaran a destruir, si es posible, toda la tierra. Pero Dios está en control. Y habrá algunas cosas que Dios las permitirá y solamente Él sabe en su soberanía. Por poner un ejemplo, nosotros como cristianos, imagínense que algunas personas simplemente tuvieran el libre albedrío de destruirnos, de matarnos porque nos odian, pues Dios no lo permitirá. Y si llega a haber la ocasión que Dios lo permita, todo esto está dentro de sus planes. Quiere decir que aquella persona o individuo ya cumplió su etapa o su misión en esta tierra. Ahora, tratando de entender este asunto del libre albedrío, tenemos que tener en cuenta que Dios efectivamente le ha dado la capacidad al hombre de decidir en muchos asuntos relacionados con su vida. O sea, cuando Él entregó estas palabras en Deuteronomio, estaba diciendo, de acuerdo a lo que tú siembres, eso vas a recoger. Siembra vida para que heredes vida. Si siembras desobediencia, rebeldía, pues entonces estás heredando muerte. Pero sin embargo, no es menos cierto que Dios puede lograr, y esto es un punto en el cual debemos posicionar este tema para poderlo entender, y es que Dios puede lograr que cualquier persona termine haciendo
lo que él desea sin necesidad de violar su libre albedrío. Por ponerles un ejemplo, la vida de Nabucodonosor. La palabra desde el principio había dicho que Nabucodonosor era su siervo porque a través de él trajo juicio para su pueblo Israel, que estaba viviendo bajo rebeldía e idolatría. Quiere decir que todos estos escenarios lamentables, catastróficos que pasaron en este pueblo estaban bajo el control de Dios. Y Dios obviamente quería revelársele a este hombre, que le pudiera conocer y que él reconociera que él era el Dios que estaba por encima de él y de todos los gobernantes de la tierra. Pero este hombre, en idolatría, en altivez, le costaba poder entender que Dios es el que gobierna. Aunque él tenía el poder, había sido Dios que se lo había dado. Él tenía la capacidad de escoger o no. De hecho, cuando él tiene una pesadilla, un sueño, que lo logró turbar durante unos días y que le fue necesario la ayuda de Daniel para poder darle la interpretación de esto que él vio en este sueño. Y el consejo que le entrega Daniel cuando usted va al libro de Daniel es que reconociera que Dios es el Altísimo que gobierna sobre todo los hombres. O sea, en pocas palabras, le estaba dando la opción de que él mismo pudiese escoger el camino de bien, irá reconociendo la grandeza y soberanía de Dios. Pasó alrededor de un año y a él le costó, vio la grandeza, los triunfos, a lo mejor los monumentos que había edificado, y se negó a la idea de poder reconocer de que Dios es el Altísimo, se negó a la idea de abandonar a sus dioses y toda esta idolatría. Entonces podemos ver de que había un libre albedrío, a lo que de inmediato intervino Dios, trayendo un proceso de vida para él, para llevarlo al entendimiento. Entonces no quiere decir que Dios no estaba respetando el libre albedrío de Nabucodonosor. Dios sabía el destino que le deparaba a él, y en aras de salvarlo, entonces fue cuando Dios movió todo para llevarlo al entendimiento y entonces pudiese tomar una mejor decisión. Y es a esto a lo que nos referíamos, que Dios puede lograr que cualquier persona termine haciendo lo que él desee sin necesidad de violar su libre albedrío. Y es esto lo que sucede con muchos de nosotros, que si fuera por nosotros, nunca hubiésemos tomado la decisión de seguirle y de reconocerle. Pero entonces Dios intervino para llevarnos a través de una circunstancia a una revelación, a un entendimiento, y entonces tomásemos la mejor decisión. ¿Por qué lo hace el Señor? Porque Dios nos ama. En términos generales, no está violando nuestra libertad de escoger, sino que nos está llevando a través de su soberanía y su amor profundo a tomar buenas decisiones. Usted me dirá, pero entonces, ¿cómo puede Dios lograr todo esto? Dios a través de su palabra nos explica a través de diversos escenarios cómo opera Él. Por ejemplo, permitió que muchas personas pudieran ser cambiados en su percepción de la realidad, y en algunas ocasiones envió espíritus buenos y en otros espíritus malos, por poner un ejemplo, el rey Acab. Y todo esto con la única intención de que nos convenzan sobre cierta situación en particular. Otro ejemplo que podemos ver muy palpable con relación a esta temática fue la historia de Faraón, de Egipto y el pueblo de Israel. Muchos conocen que Dios envió muchas plagas a Egipto. Y esta fascinante historia nos muestra de que Dios puede lograr que cualquiera persona, sin importar qué malvada sea, termine haciendo lo que Él ordenó. En primera instancia, el faraón decidió en su voluntad no soltar el pueblo de Israel. Pero al final de la historia vimos que él mismo expulsó al pueblo de Israel con grandes riquezas inclusive. ¿Cómo lo logró? Esta maravillosa historia nos habla que Dios mandó plaga, granizo, oscuridad, inclusive un ángel destructor para lograr que el faraón dejara salir a su pueblo. Ahora, en esta historia también podemos notar nuevamente lo que Dios habla a través de Deuteronomio, que el libre albedrío, porque Dios primero le dio la opción a elegir al faraón para que soltara a su pueblo, tal como le anunció primero a Nabucodonosor. Pero al igual
que el faraón tomaron la decisión en negativa de no reconocer la soberanía de Dios. Por eso Dios hizo que inclusive su corazón se endureciera mucho más y de esta manera entonces enviar su juicio sobre esta nación. Ahora, este tremendo escenario nos deja absolutamente claro que una vez que Dios se ha propuesto que cualquier persona haga algo, es imposible que dicha persona se resista a hacerlo. ¿Por qué lo hace Dios? Porque es todopoderoso y en su soberanía demuestra su amor para aquellos en los cuales ha depositado un propósito. En este caso, el pueblo de Israel, quien había escogido para un plan de salvación de toda la tierra. O sea, también estaba incluyéndonos a nosotros. Entonces, quiere decir que cuando Dios mueve o motiva a alguien a hacer algo, es porque hay un propósito mayor, tal como lo hizo conmigo y con cada uno de ustedes que están escuchando Lámpara a tus pies. Que al final no nos pudimos resistir a aquello que el Señor nos estaba motivando a hacer. No se trata de que haya quebrantado o violentado nuestra capacidad de libre albedrío, sino que nos motivó a través de diversas formas a poder tomar la decisión correcta, aquella por la cual Él ya nos había predestinado. Ahora, no está de más aclarar que el propósito o la voluntad de Dios no es que nadie peque. Su voluntad es que hagamos lo que es agradable y bueno delante de sus ojos. Ahora, esto que hemos mencionado abre un paréntesis bastante amplio y muy debatido. Si entonces Dios puede hacer que todos vayan al cielo, como hizo con Nabucodonosor, que simplemente escogió salvarlo y fue salvo. Este es un tema bastante delicado porque muchas personas toman esto como libertad, entonces, de poder pecar deliberadamente, porque ya dicen que son salvos, siempre salvos. Yo quiero que sepa que Dios conocía de antemano el corazón de Nabucodonosor y sabía que en esos 7 tiempos Él iba a quebrantar su corazón para reconocerle a Él. Pero habrá muchas personas que no estarán dispuestas a doblegar su corazón, como fue el caso de Saúl, que a pesar de haber sido escogido y ungido por el Señor, hasta el último momento de su vida decidió hacer lo incorrecto e irse en contra de la voluntad de Dios, a lo que sabemos que esto trajo mal para su vida, para su alma. Estos son temas bastante profundos y tratamos pues de exponerlo bajo la dirección del Espíritu Santo. Obviamente no nos creemos dueños de la verdad absoluta. Lo invito, lo insto para que siga meditando en estos temas y pídale al Espíritu Santo que le permite ampliar más sobre este tema. Hasta aquí dejamos y espero que haya sido de gran bendición para usted este tema sobre el libre albedrío. Le bendigo grandemente y esto fue Lámpara a tus pies.